En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 19 de octubre de 2023. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha decidido pasarse por el Senado y asegurar que la amnistía es solo el punto de partida, que el punto final será ese referéndum de autodeterminación. Referéndum que, aprovechando que va a estar seguramente muy de moda hablar del asunto del referéndum y que el pueblo decida, pues vamos a exponer por qué los referéndums son del todo indeseables. Y además ya sabemos que ahora es la amnistía, luego dirán que es una consulta popular de no sé qué, pero a fin de cuentas hay que preguntarse muchas cosas. Y sobre todo explicar por qué los referéndums no son, por mucho que algunos lo vendan así, el gran sumum de la libertad. En primer lugar, cabría preguntarse es ¿qué se decide en un referéndum? ¿Qué se puede decidir en un referéndum? ¿Quién determina sobre qué se hace un referéndum? ¿Podemos llegar a decir que España será lo que decida Pere Aragonés, Rufián y Junqueras? Y entonces algunos te dicen, no, el pueblo catalán. Pero el pueblo catalán va a ser el que determine lo que es España. Porque España, a diferencia de otras naciones, y ahora que está tan de moda el conflicto en Oriente Medio, la mayoría de esos países, no solo el caso de Israel, el caso del Líbano y otros tantos, son países que se crean de forma artificial. Y cuando decimos de forma artificial, es de forma artificial. Las fronteras se hacen con escuadra y cartabón. El caso de España no es eso. España obedece, como explicamos en el especial de la Hispanidad, con Daniel, con Gonzalo y con Javier Rubio, a una construcción mucho más compleja, de siglos. Y ahora nos dicen que no, que eso se puede someter a votación. Pero ¿cómo vamos a someter a votación lo que es España? Esa es la primera pregunta que deberíamos responder, cuando damos por hecho que el referéndum es algo maravilloso. Es más, supongamos que decidimos, oye, vamos a someter a referéndum, no sé, los presupuestos generales del Estado. ¿Cuándo estarían aprobados esos presupuestos? Y luego hay otra cuestión. ¿Qué porcentaje? No, porque claro, dices, vale, vamos a llegar al referéndum. ¿Qué porcentaje tiene que votar? ¿Cuál es el número que tiene que participar para que ese referéndum sea vinculante? Porque si estamos aceptando que bajo referéndum se puede someter todo a votación, y ahora voy a poner ejemplos de los que no me voy a retrotraer en el tiempo a siglos lejanos, no, a muy poquitos años, de cómo en muchas ocasiones someter a referéndum ciertas cuestiones que nunca deben ser sometidas a votación, generan un mal en la propia población. ¿Que el pueblo es el enemigo del pueblo? En numerosas ocasiones lo hemos visto. Por lo tanto, ¿vamos a aceptar este argumento? Yo desde luego que no. Pero luego hay otra cosa, porque aquí dices, bueno, hay dos vías, ¿no? Por un lado está la vía directa, que sería el referéndum, el sumum de la democracia, que el pueblo decide directamente sobre un asunto particular, pongan ustedes el que quieran, y luego está la vía indirecta, y es que a través de la representación, luego esos representantes tienen que llegar a acuerdos y en cierta medida se balancea mucho más, porque claro, la vía directa lo que provoca es que si tú sometes algo a votación en un referéndum, 50 más 1 implica que esos lo ganan todo y el resto lo pierden todo. En el caso de Cataluña, si llegásemos al disparate que propone y que tanta gente le parece bien, que sí, claro, que sean los catalanes los que decidan, supongamos que se celebra ese referéndum y sale que no. Aquí cabe preguntarse otra cosa. ¿Y es esto hasta cuándo? ¿Cuánto tardarían en exigir un nuevo referéndum? Porque claro, es evidente lo que ellos buscan. Ahora no hemos conseguido quizá manipular totalmente a la población catalana para que esté a favor de un Estado independiente, entonces lo intentamos que dentro de 10 años, de 5, de 7, de 8, de 9, nos tiramos votando toda la vida hasta que al final salga que sí. Esto parece que nadie se lo pregunta. Pero es fundamental. Es fundamental preguntarse eso. Pero como decía, imaginemos que se somete y sale que sí, con un 51% o un 52%. Esto implicaría que automáticamente un 48% de los catalanes, los que han ido a votar, porque esta es otra derivada, ¿quién vota?
Los mayores de edad, ya, pero esto no va a perjudicar al que tiene 16, 17 años. Claro, es que ya les digo que esto se habla con una facilidad de los referéndums y no se va a los problemas que tiene de fondo. Pero imaginemos que sale que sí. Como digo, implica que el 48% de los catalanes automáticamente son extranjeros en España. Y luego, ¿por qué solo votan los catalanes? ¿Por qué no podría votar el conjunto de España? Otro de los puntos también fundamental, cuando hablamos de esto de los referéndums, este juego de suma cero, por eso son tan indeseables, es, como digo, que hay cuestiones que no se pueden someter a votación. Lo que es España, evidentemente, no lo va a decidir en un momento temporal Rufián Junqueras, Pere Aragonés, Puigdemont y toda esa banda. Porque el referéndum, el problema que tiene es ese, que se pregunta sobre una cuestión concreta en un momento concreto. Y les pongo un ejemplo. Ya muchos dirán, a ver, ya les he dicho que no me iba a retrotraer mucho en el tiempo. El COVID-19. En Suiza, no fue el único país, se sometió a referéndum si el pasaporte COVID debía ser obligatorio o no. Es decir, se sometió a referéndum porque dicen, no, el pasaporte COVID, no. Lo que se estaba sometiendo al referéndum era si se despojaba de los derechos naturales del ser humano a los ciudadanos que no se habían vacunado. Y los suizos votaron que sí. El 60% encantado de la vida con eso. Y de pronto, un porcentaje de la población considerable vio como todos sus derechos habían sido despojados. Eso sí, en nombre de la democracia y de la participación. ¡Qué gran victoria! Pero realmente, si en España hubiésemos propuesto ese referéndum, las encuestas decían que en torno al 60-70% de la población, ya saben, según la encuesta, pero todas eran partidarias de la vacunación obligatoria. Y ahora hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si esas encuestas se realizasen a día de hoy? Que no han pasado 70 años, ¿eh? Ha pasado muy poco tiempo. El resultado, evidentemente, sería distinto. Por lo tanto, si tú estás preguntando sobre una cuestión concreta, en un momento concreto, y encima le estás dando la potestad a esa masa, porque dicen el pueblo nada, esa masa, que en muchas ocasiones no tiene ni siquiera la propia capacidad para mejorar su propia existencia, va a ser la que determine el futuro de millones de personas. Y el gobernante escudado en el referéndum. Que luego había que preguntarse también, otra de las derivadas, es cómo se pregunta. Esto lo tiene muy bien trabajado Giovanni Sartori, el tema de los referéndums. Y se han hecho muchas pruebas. Por ejemplo, ¿está usted a favor de la vida? El porcentaje sería altísimo. Pero si lo preguntas, ¿está usted a favor del aborto? Entonces, ¿en qué quedamos? No cuadrarían los resultados. Ejemplos como esos hay muchos. La manera de preguntar es fundamental. Pero aquí parece que eso nadie lo dice porque, claro, es que es el pueblo soberano. Y como es el gran triunfo de la democracia que de manera directa se decida el futuro, pues nos encontramos ante este tipo de prácticas, que son del todo indeseables. En España, si se hubiese sometido a referéndum, a los que les gusta tanto el rollo democrático y la participación directa de los ciudadanos en política, bla, 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 pues, desgraciadamente, se hubiese impuesto la vacunación obligatoria. Si lo hubiésemos preguntado hoy, el resultado hubiese sido diferente. Porque no se tenía, o más bien la mayoría todavía se creía muchos rollos con respecto a la vacunación, y luego la parte fundamental, porque oye, la ignorancia sí, desde luego, pues es lo que hay, no pasa nada. Es el mundo en el que vivimos, el ser humano es como es, y ya está. Pero que tú puedas someter a votación, que esto es lo más aberrante es que haya gente que esté a favor de someter a votación si se despoja de los derechos naturales del ser humano a los ciudadanos que no están vacunados. Usted no tiene derecho a trabajar. Usted no tiene derecho a ser libre, no puede entrar aquí, no puede pasar por aquí, no puede viajar. Pero ¿cómo vamos a someter eso a votación? Y por mucho que algunos planteen esto como el gran éxito, como lo más civilizado, no lo es. Desde luego que no lo es. Y hay muchas cuestiones, como es esta, porque la cuestión del referéndum, hay algunos que meten el debate en que voten solo los catalanes o que vote toda España. No, es que ¿cómo va a decidir? Los españoles, los que me incluyo, y muchos de ustedes, que incluso diríamos, imagínense que las encuestas dicen que el 80% saldría que Cataluña no se independice. Entonces diríamos, vale, pues vamos a hacer el referéndum en toda España y así solucionar el problema. No. Es que tú no puedes someter a votación lo que es España. Es que España obedece a una tradición histórica muy longeva,
que no somos Bélgica, que no somos el Líbano, que no somos tantísimos países, también en el sudeste asiático en su momento, que se crearon de manera artificial. Es que eso es propio de repúblicas bananeras. ¿Cómo vas a someter eso a votación? No puedes someterlo a votación. Está mal el hecho de querer someter a votación eso, independientemente de cuál fuese el resultado. Esto hay que tenerlo muy presente. Del mismo modo que también cuando se habla de someter a votación ciertas cuestiones, muchas veces escuchamos cuando la renta universal decían hay que someter esto a votación porque estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos en España estarían a favor de que esa renta universal, que ya saben ustedes que es que básicamente usted reciba una paga mensual por el mero hecho de existir. En España, si sometiésemos eso a votación, que es lo que utiliza siempre el populista, el demagogo, el fundamentalista democrático, que es lo más perverso que hay, de que el pueblo decida, pues entonces sabríamos que en España ¿cuál sería el resultado? Seamos sinceros con nosotros mismos. Si mañana sometemos eso a votación, ¿qué porcentaje de la población española estaría en contra de la renta universal? Pues bueno, se aprobaría. ¿Eso justificaría que como se ha hecho de manera democrática, libre y encima democracia directa en vena, es un gran resultado? No, es un resultado nefasto. Sería trágico. Sería terrible. Sería perjudicial para esa masa que ha votado en contra de sus propios intereses. Del mismo modo que someter a referéndum lo que es España y que la masa española tenga la potestad de decidir sobre eso es escalofriante y del todo indeseable. En muchas ocasiones, aunque este discurso parezca que no tiene mucha popularidad, y yo lo comprendo, ¿eh? Sí, yo entiendo que decir que el pueblo es lo mejor y venga, vamos todos unidos y todo esto está estupendo, pero la realidad es que en muchas ocasiones lo que interesa es que la masa cuanto menos poder tenga, mejor. Y la realidad que tenemos nosotros en España es la que es. Y sobre todo, lo fundamental, lo que recalco como uno de los puntos principales, más allá de los otros que hemos comentado, para estar en contra de los referéndums. Y es que hay ciertas cuestiones que no se pueden someter a votación, ya sea la independencia de Cataluña o ya sea eliminar la libertad de X ciudadanos. Por mucho que haya un 90%, es más, por mucho que haya un 99% de ciudadanos que estén a favor de eso. Por encima de la democracia y por encima de todos estos mantras de los referéndums y de la lucha por la libertad de los pueblos, está la libertad fundamental de los derechos naturales del ser humano. Y esto no hay que olvidarlo. Así que bueno, como asistiremos, me temo, a un debate longevo sobre los referéndums o sobre consultas, porque esto ya saben, Sánchez hará lo que sea, entonces lo disfrazará como consulta popular por la reunificación de los pueblos y meterá algo ecoresiliente y ecofriendly, pues entonces ya veremos cuál es la fórmula que se inventan. Pero no olviden que el problema de fondo no es el resultado del referéndum. El problema de fondo es que se quiera someter al referéndum. Ese es el gran drama. Esa es la cuestión de fondo, no el resultado. Igual de mal hubiese estado someter al referéndum el pasaporte COVID en Suiza, aunque hubiese salido que no. Así que estos mantras de que el pueblo decida, en muchas ocasiones, queridos amigos, conviene que el pueblo no decida, porque ya saben que una cosa es el pueblo y otra cosa es la masa. ¡Comenzamos! Ya nos acompaña un día más Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Un día más y un día menos, que hoy es jueves, nuestro jueves Hoy, habitual. Es verdad, hoy es jueves. Sí. Ya no sé ni en qué día vivo. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Un mes? Ayer hicimos un mes. Un mes de emisión. De emisión, sí. 19 programas. Con hoy 19 programas. Sí, mira qué bien. Buena acogida, ¿eh? Sí, no, fenomenal. Estamos encantados, la verdad. Hay que dar las gracias. Es cierto que no hemos hecho mucha publicidad. En ese sentido, hay gente que me dice, oye, que estás en Big One, que haces un programa. Eso es culpa tuya. Sí, eso es culpa mía. tuya. Mea culpa. Sí. Prometo solventarlo. Bueno, vamos a repasar, antes de ir con la tertulia, que hoy tenemos mesa completa también. ¿Mesa completa hoy? Sí, miren, Pedro Insua, Javier Martínez Fresneda y Dani de Fernando. Muy bien, pues será muy divertida, seguro. Sí, e interesante, claro. Sí, vamos a primero repasar temas del día, que hay muchos. Vamos con la actualidad. Comenzamos, como no puede ser otra manera, con las últimas noticias que nos llegan desde la Franja de Gaza, que sigue importante sin esclarecerse quién está detrás de ese bombardeo al hospital en la Franja de Gaza. Lo que sí parece que se está aclarando es la entrada, por fin, de esa ayuda humanitaria para los civiles gazatíes
que obviamente están sufriendo los enfrentamientos y también los bombardeos por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. Según Joe Biden, Israel ahora sí ya ha aceptado la entrada de esa ayuda humanitaria, de esa ayuda en la Franja de Gaza, por importante la frontera de Egipto. Es decir, el gobierno de Al-Sisi ha dado el visto bueno que faltaba también para que entrara esa ayuda humanitaria por su paso fronterizo. Así lo anunciaba ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a escucarle, Héctor. Today I asked the Israeli cabinet, who I met with for some time this morning, to agree to the delivery of life-saving humanitarian assistance to civilians in Gaza, based on the understanding that there will be inspections and that the aid should go to civilians, not to Hamas. Israel agreed the humanitarian assistance can begin to move from Egypt to Gaza. Let me be clear. If Hamas diverts or steals the assistance, they will have demonstrated once again that they have no concern for the welfare of the Palestinian people. Remarcaba Jano Joe Biden que es muy importante que esa ayuda humanitaria no llegue a manos de Hamas, que puede pasar, como es habitual en estos conflictos. Bueno, lo que ha pasado es que son cientos de millones de euros los que han estado recibiendo durante los últimos años y es evidente que no lo han hecho para mejorar la vida de los gazatíes. En este caso, es un ejemplo muy claro la cuestión de la electricidad. Ellos tienen una central, pero no la utilizan porque han pasado de ella. Y las tenía que suministrar Israel, porque Egipto suministraba un porcentaje muy pequeño. Y dice, pero esto, ¿cómo puede ser? Bueno, y luego vídeos en los que el propio Hamas se jactaba de decir, mira lo que hacemos con lo que nos habéis dado. En fin, pero sí, esto es que las tragedias, las guerras, al final justos por pecadores, que es lo peor que puede pasar. Efectivamente. Pero no se celebra que ayuda humanitaria entre. Lo que hay que recordar, Jano, es que esa ayuda humanitaria llegará a priori en el día de mañana, es decir, en el viernes, ya que el paso de Rafat, que conecta, recordamos, la península del Sinaí con la Franja de Gaza, está totalmente dañado por los bombardeos de Israel y ahora mismo pues están intentando repararlo lo antes posible para que puedan entrar por el momento, digo claramente, 20 camiones con ayuda humanitaria. De momento, 20. Hay muchos más en la frontera, pero de momento van a permitir que entren 20. Mientras tanto, siguen llegando líderes mundiales a Israel. Hoy ha sido el turno del primer ministro británico, Rishi Sunak, que al igual que Joe Biden, en la misma línea, ha mostrado todo su apoyo a Benjamin Netanyahu y también, obviamente, a Israel. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity, we will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. En la línea, como estábamos viendo, la mano, y obviamente pues una imagen más de que Occidente, prácticamente Occidente, respalda a Benjamin Netanyahu. El que no está, y a priori se le espera, es España, que de momento nadie ha llamado a Pedro Sánchez. No, ni le va a llamar. Claro. Pero oye, primero, qué bonito es el acento británico. Mucho sí, mejor la diferencia, Sí. Y segundo, Sunak es indio. Y claro, la India, en este conflicto no hemos escuchado nada. Es verdad. La India parece que está ahí. Que, oye, lo que más hay en el planeta son indios. Bueno, eso es como los chinos, ¿no? Están en su mundo. Sí, pero los chinos sí que hemos escuchado que han dicho, bueno, me hagan las paces. Tampoco se van a volver locos porque les va muy bien. Pero los indios, y ya sé que a lo mejor este es un ejercicio que mucha gente dirá que nos dices, que lean la prensa india. Es impresionante, o sea, es mucho más salvaje de lo que podría cualquiera imaginar a favor de Israel, que Sunak es indio. Y luego ahí viene el tema del Islam, que de la India... Esto, mira, con Garín un día lo tenemos que hacer un programa sobre el Islam en la India. Garín va a ser nuestro comodín para todo tipo de dudas. Yo estoy encantado porque Garín cada vez es más mainstream. Sí. Y me encanta. Y lo merece. Es un tipo estupendo, aparte que sabe mucho, sí. Y es una maravilla. O sea, que yo me alegro mucho que Alberto, que a él le vaya mejor, y nosotros, por supuesto, queremos ayudarle. Hay que ver el programa de Alberto Garín. Sí, este sábado hay uno, pero prometemos que en algún momento haremos ese porque es muy curioso. Y si tienen tiempo, aunque ya sé que a lo mejor dirán, pues yo no me voy a poner a leer la prensa india, yo les recomiendo que lo hagan porque de verdad que es súper interesante y van a alucinar con los editoriales que escriben. Pero nos vamos a Argentina. Sí, efectivamente. Vamos a seguir analizando el panorama internacional, pero cambiamos totalmente de tercio. Nos vamos directamente a Argentina. Allí Javier Milei, el líder de Libertad Avanza, ha cerrado por todo lo alto ya esa campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales que se realizan ya
este domingo, las elecciones presidenciales, la primera vuelta en Argentina. Milei dirigió sus críticas nuevamente a la casta de políticos ladrones, obviamente esto lo digo entrecomillado, empresarios prebendarios y a los periodistas. También se metió con los periodistas, como ayer Jano, y micrófonos ensombrados, ha comentado Milei. Además, el candidato presidencial apostó en medio de su habitual espectáculo, atención, por una victoria en la primera vuelta, es decir, por una victoria este mismo domingo. Quiero decirles, vayamos a las urnas, vayamos a votar, no se queden en sus casas, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón, porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, Completamente carajo! a reventar. Es un milagro ¡Viva esto. la libertad, carajo! ¡Muchas gracias! Ahora fíjate el show. Empieza un baile habitual, el show Sí, estuvo sí, presente es que es total un showman, en el cierre de campaña. Pues ya vemos cánticos, baile, espectáculo y atención porque Jano no podía faltar, Héctor, el típico cántico argentino en versión primera vuelta. Que el domingo cueste lo que cueste. Que te dan ganas de el así. domingo tenemos que ganar. Primera vuelta a la puta que los parió. Primera vuelta, puta que los parió. Primera vuelta a la puta que los parió. Es un Es fenómeno. impresionante lo que hemos conseguido realmente en Argentina. Dice, está loco, lo que ustedes quieran, estará loco. La puta que los parió. Él sigue. Oye, pero es que esto es el producto de Argentina, macho. Ojalá gane. Luego ya veremos, pues lo va a tener Sí, o sea, complicado. recordamos que la primera vuelta consiguió ser el partido más votado, que ya es un hito Sí, pero histórico. eso lo tenía más fácil, pues tenía efectivamente. Burri, entonces era más sencillo. Ahora veremos a ver que hay mucha gente, y esto yo lo digo porque hay muchos que dicen, bueno, pero Milei comete errores o a veces hace esto. Hombre, sí, pero oiga, no nos vamos a poner exquisitos. Ahora mismo en Argentina no estamos para ponernos exquisitos. Es como cuando muchas veces aquí decimos, no, es que te ha dicho eso, entonces ya no me gusta. Oye, que no estamos para ponernos exquisitos. O sea, que ojalá que Milei arrase. Y es un auténtico milagro, independientemente, aunque luego no gobierne, Eso es. ver esos estadios, Sí, no. ver el mensaje liberal que haya calado en Argentina. Es como un Eso es aire, una un cosa aire impresionante. fresco total en Argentina. Sí. Así que es verdad que aunque él confíe en ganar en esta primera vuelta, todas las encuestas dicen que no, que van a tener que ir a una segunda. Lo que no sabemos con quién, con Massa, a priori ¿no? con Massa. Sí, pero Pero es bueno. que además Borrell está haciendo una Sí. campaña A lamentable. priori con Massa. Pero bueno, pues lo contaremos todo. Lo contaremos Y todo aquí. seguimos con la Nos vamos ya actualidad a del nuestro- día. Nos vamos a Españita, que la tenemos a muy olvidada, Política porque- nacional, que lo tenemos olvidada, pero la actualidad manda y ahora mismo pues Israel y Milei había que sacarlo antes. Sí, Milei, la Milei, política por nacional, eso supuesto. no quedaba otra. Bueno, como decía, nos centramos en la política nacional y nos vamos a esa comisión que se ha celebrado hoy, general de las comunidades autónomas, impulsadas por el Partido Popular, para tratar esa ley de amnistía que quiere aplicar el gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Y bueno, obviamente uno de los principales protagonistas, como no podía ser de otra manera, ha sido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que no sé si espera o espere. Yo siempre he dicho Pere, no es coña. O sea, Espera. hoy No, espera. pero- Sí, sí, yo no, siempre he pero dicho Pere, pero he Igual dicho... que Carmen, ahora es Karma. Es Karma, pero yo siempre he dicho Pere. Y llevo Claro, trabajando en es esto mucho Pere. tiempo. No, Digo, no, y he escuchado informativo, sigue. Pera. Y digo, ¿Pera? En plan, manzana, pera. Digo, no, pues... No, Pere. Sí. Insistamos en Pere. Es Pere. No, Vamos, es Pera. En catalán es Pera, ¿no? Bueno, pero es que esto es una cosa que se Claro, ha inventado. entiendo Yo cuál es, toda la sí. vida era Carmen y hace unos años empezó a ser Karma. Y digo, ¿cómo que Karma? Karma, es verdad. Bueno, si hay un catalán que nos lo ponga en comentarios para que nos quite la duda. Yo Pero... creo que estos cada vez han ido forzando más el lenguaje para diferenciarse más. Sí, Pero ¿qué va a ser? yo he dicho Pera hoy porque no sé. No, escucho Pere, informativo, Pere. a ver si va a estar Pere yo y raro. Generalidad de Cataluña, por favor. Vale, pues entonces eso ya es otro debate que ya tuvimos en el Liberal. En fin, sigamos, Héctor, mi cámara, por favor. Obviamente el independentista ha sido, como decíamos, el protagonista y ha sido muy claro, fíjense, atención, con respecto a la hoja de ruta a las negociaciones con el Partido Socialista Obrero Español para su investidura. Abro comillas, primero la amnistía y luego votar un referéndum de autodeterminación. He vingut a comparèixer en aquesta comissió a defensar l'amnistia, a defensar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya com a culminació de la resolució del conflicte polític, a defensar el benestar i la prosperitat dels ciutadans de Catalunya. En definitiva, he vingut aquí a defensar Catalunya. La Catalunya de tothom,
de tots els catalans i catalanes que independentment del que pensin, volen viure en llibertat, pau i justícia. Lo hemos escuchado, se arroga la defensa de todo el pueblo catalán. Simplemente hay que recordar que el independentismo en cada elecciones sigue perdiendo votos. Así que bueno, no es raro, pero... Bueno, pero eso pierde votos o al final se trasvasa con el PSC. Bueno, con el PSC. Claro, que es que esto... Pero al final, cuando dice bienestar y prosperidad, hombre, desde que empezó todo esto aquelarre delirante, el bienestar y la prosperidad en Cataluña ha huido. Y cuando dice una Cataluña de todos, bueno, de todos no. Los hijos de la Guardia Civil, a esos no, a esos hay que acosarlos. El que rotula en español hay que ir a por él. O sea que de todos, nada. Pero tienes vamos, el rollo este maniqueo de siempre y la libertad de los pueblos, pero bueno, ya les he aburrido bastante con el editorial del referéndum, así que no voy a opinar más. Sigue. pero ya lo hemos escuchado, amnistía y luego referéndum. Por su parte, uno de los discursos más duros de los presidentes autonómicos ha sido el de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado completamente en contra, ya lo ha hecho en otras ocasiones, hoy de nuevo, de esa amnistía a los líderes independentistas y ha dicho que si esto triunfa, pronto no habrá españoles. Sánchez hace política de tierra quemada, de hechos consumados y sin posibilidad de marcha atrás. Busca que cuando el pueblo español vaya a reaccionar, ya sea demasiado tarde. Pero no nos van a callar. Vamos a decir claramente a los españoles lo que significa esta amnistía. Se ha dicho que si esta felonía se consuma, habrá dos tipos de españoles, pero es mucho peor. Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles. ¿Cuánto dura una nación que se deja traicionar? Que niega sus leyes, sus instituciones y a los que se jugaron la vida por ellas. Pues ya hemos escuchado, Jano, pronto no habrá españoles. Así que seguimos con la actualidad del día y un tema que sí que es verdad que nos lo habéis mencionado muchas veces y no lo solemos tocar. Es verdad porque la actualidad manda muchas veces, pero hay que analizar la crisis migratoria que está viviendo estos días, bueno, o durante todo este año, España y sobre todo las Islas Canarias. Y es que, fíjense, según los datos del Ministerio del Interior, hasta el 15 de octubre, es decir, hasta hace bien poco, han llegado a través del mar más de 23.000 inmigrantes ilegales a las costas canarias, casi un 80% más que en el año 2022. Por ello, a la Isla del Hierro ha ido el presidente, el líder, mejor dicho, del partido político Vox, Santiago Abascal, donde ha asegurado que estamos viendo una auténtica invasión migratoria, así que también vamos a escuchar a Abascal. Bueno, yo creo que es esencial en estos momentos que mucha gente en España está padeciendo la inmigración ilegal, estar atento a los problemas de verdad y no a los falsos debates políticos. En el Hierro estamos viendo una auténtica invasión migratoria, fundamentalmente de varones en edad militar. Han llegado un par de miles de personas durante este fin de semana y son miles los que han llegado a las Islas Canarias durante este año. Esto va a más, es constante. Las primeras víctimas son las personas que vienen en estas pateras, en estos cayucos, y que son víctimas de los traficantes de seres humanos y que también son víctimas de los engaños de las ONGs y de gobiernos como el de Pedro Sánchez, que les prometen un premio cuando lleguen aquí. Las palabras de Abascal en un tema, por supuesto, que aunque muchas veces se nos olvide, es de una gravedad absoluta y las cifras hablan por sí solas. 23.000 personas en lo que llevamos 2023. Es cierto, mucha gente muchas veces nos dice eso. Oye, tenéis que hablar del problema que hay con la inmigración en Canarias, que no sé si ustedes recuerdan a Ana Oramas, la que era de Coalición Canaria, que decía, no, que ustedes son mala gente, racistas, y luego a los 2 meses... Por favor, vengan a dar, porque es que esto sí, tiene un problema muy gordo Canarias y es cierto que no le prestamos la atención necesaria. O sea que seguiremos, me temo, hablando de estos asuntos. Efectivamente. Pues vámonos ya rapidísimamente con la tertulieta. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia de hoy, que tenemos mesa completa. Empezamos. Por mi derecha, Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches, un placer. Y el lado izquierdo, Pedro Insua. Buenas noches, muy bien. Bien hallado. Muchas gracias. Y Daniel de Fernando, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Pues oye, hay muchos temas. Yo no sé si queréis que empecemos, que hablábamos del tema de Canarias, de la inmigración, el problema que hay en Canarias, lo comentábamos con Javi. Y es verdad que no lo abordamos porque parece que, no sé, no es relevante. Y en Canarias tiene un problema muy severo con la inmigración. Y luego también podemos sumarle a eso, a la ecuación, la variable de lo que hemos estado viviendo en Europa estos días con el rollo multicultural, etcétera, etcétera.
Bueno, no sé vosotros cómo estáis viendo, Pedro, que hace demasiado tiempo que no pasas por aquí. Si quieres empezar tú. Vale, pues no. A propósito de eso, precisamente Italia suspendió el Tratado Schengen, puso entre paréntesis el Tratado Schengen precisamente para tratar de regular eso ahora mismo, ¿no? Con el tema del atentado en París. Entonces, pues en Bruselas, que había precisamente entrado por Sicilia, Sí, que suele ser lo típico. La ruta habitual. La ruta habitual. Entonces, pues bueno, efectivamente, caso de Canet, Europa es un continente enfermo demográficamente, esto ya lo hemos tratado una vez, precisamente la última vez que estuve aquí. Es tu tema. Ya muchos años. Y entonces, pues efectivamente, la única región del planeta que no está sufriendo ni invierno demográfico es el África subsahariana. El resto todo va mal desde el punto de vista demográfico, absolutamente todo, incluyendo China, incluyendo... No, la India no. La India ha crecido por encima de China, pero tiene problemas demográficos. Sí, también, pero que también, no como China tiene un problema China muy tiene gordo. Un problema muy gordo. Entonces, en la medida en que sigamos que en nuestras sociedades no produzcan, no exista crecimiento natural, depende de la inmigración. La inmigración no la controlas. Los flujos migratorios, los estados correspondientes, no los pueden controlar. Entonces, estás a expensas, estás muy vendido desde el punto de vista de la réplica, de la reproducción de la sociedad nacional. Entonces, mientras el crecimiento natural no permita de aquí a 50 años reproducirte, pues estás a expensas de los flujos migratorios, que solo con una política diplomática, una diplomacia con control de esos flujos migratorios puedes intentar dominarlos y canalizarlos hacia aquí, dependiendo de cómo se constituyan, dependiendo de que aquí tenemos 3 frentes básicamente, que son el este de Europa, el norte de África y Hispanoamérica. Entonces, en la medida en que no sepamos dominar eso o cómo canalizarlo, pues tenemos un problema muy gordo, muy gordo. De hecho, para que veamos que este problema muchas veces que se ha intentado ocultar, Javi, comentábamos hoy el post que se ha publicado en Biguana en relación con von der Leyen, en las declaraciones que hacían con lo que estábamos hablando, ese problema que decía Pedro, y ahora ya vosotros... Sí, efectivamente, hemos publicado en nuestra página de Instagram un post nuevo que os recordamos y os invitamos a acudir a ver estos nuevos posts, estos nuevos formatos que estamos realizando. Y von der Leyen decía ayer, o proponía, mejor dicho, que ahora los países de la Unión Europea pueden expulsar a las personas consideradas, abro comillas, peligrosas para la seguridad nacional. Lo que sorprende es que lo haga ahora y no antes. Sí. Deben haber matado a otro pony o algún animal doméstico de la señora von der Leyen para que suceda esto, ¿no? Bueno, yo creo que en esta intervención inicial a mí me ha faltado una palabra clave, ¿no? Hablando de inmigración, yo creo que el lenguaje es una de las principales herramientas que se pervierten todos los días. Estamos hablando de inmigración ilegal. ¿De acuerdo? Esto que estamos asistiendo no es un fenómeno solamente social, no es una búsqueda de nuevas oportunidades, no, es un fenómeno delincuencial, en primer lugar. ¿De acuerdo? Segunda cuestión que yo quiero poner de relevancia, que esta cuestión no se controla porque no se quiere. Es decir, durante la pandemia pudimos ver claramente que podían controlarte si estabas en el supermercado, si estabas en reunión con amigos, si estabas en tu destino vacacional y no en tu casa. Con lo cual, pues todos sabemos que los países occidentales tenemos, por fortuna, pues unas patrulleras, unas fuerzas navales que serían perfectamente capaces, en el caso de las islas y en el caso de los accesos terrestres, el ejército de tierra y la policía, de frenar esto. Con lo cual, segunda cuestión aquí, hay un fenómeno delincuencial que no se frena porque no se quiere. Con lo cual, esto ya es doblemente grave. Y ya en tercer lugar, creo que también hay que puntualizar sobre qué tipo de inmigración ilegal estamos hablando, y es sobre la inmigración ilegal que no viene a integrarse, que manifiesta una clara voluntad de integración en las sociedades destinos a donde van, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante porque hay colectivos de inmigrantes que han tenido una integración y una voluntad de integración manifiesta y que les vemos dándose de alta en la seguridad social, les vemos servir en los servicios públicos o como policías o como militares. Incluso a mí hay un dato que me encanta, ¿no? Y es que les vemos casarse con los nacionales. Hay matrimonios mixtos, familias mixtas. Hay un colectivo que ha venido aquí de forma irregular y que no tienen ninguna voluntad de integrarse.
y que cuando le preguntan, incluso la segunda, la tercera, la cuarta generación, ¿de dónde eres? Y os recomiendo un documental sobre la inmigración en Francia, tremebundo, ¿no? Los nietos, incluso bisnietos de los primeros inmigrantes que se fueron a Francia no declaran ser franceses. Con lo cual, aquí es donde verdaderamente está el problema. No hemos visto pegar tiros a gente de Ecuador, no hemos visto pegar tiros y ajusticiar con una katana a señores provenientes de... Alguno hay. Bandas latinas, sí. Es verdad que no es la mayoría. Sí, estamos hablando del terrorismo... Tú hablas del Islam, es que no sé por qué no lo dices. Digo, a ver si dice la palabra Islam. Bueno, porque llegaba el momentazo. Claro, el momentazo. Vale. Pero bueno, efectivamente, estaba hablando del Islam. Entonces, esto es de lo que hay que hablar, ¿no? Si no somos capaces de enfrentarnos al problema directamente, ¿de acuerdo? No seremos capaces de vencer las dificultades que tenemos delante. Sin un diagnóstico claro no puede haber una solución clara. Y ahora que ya por fin has dicho Islam. El Islam, sí. El otro día hablábamos con Javi, ya te doy paso, Dani, la propuesta que luego tuvo que matizar Vox porque dijo, no vamos a permitir que ningún ciudadano que provenga de culturas islámicas pueda obtener la nacionalidad española. Entonces esto dices, a ver, un momento, 1.400 millones de habitantes, hay que entrar el indonesio, entra el malayo, claro. O sea, cultura islámica, ¿qué esto qué es? Y entonces dijeron, bueno, no, lo que vamos a hacer es endurecerlo y tal, que eso es otra cosa. Porque claro, primero tienes que aceptar que, oye, vale, ya lo sabemos, no todos los musulmanes están a favor de esto, pero hay un porcentaje considerable que sí. Y esto también no pasa nada y no es... para empezar dicen racista y dices que no es una cuestión racial, no te has enterado de nada. Pero bueno, da igual. Pero esto que comentaba Fresneda, de expulsar a esas personas peligrosas también, que es lo que decía Javi, yo no sé cómo lo ves tú, Dani, en el sentido de que quizá ahora es demasiado tarde, porque ya que hablabas de ese documental, y hay muchísimos vídeos que han circulado, y muchos tienen pasaporte francés. Entonces, ¿ahora qué haces con esto? O sea, una cosa importante que has dicho es que no es una cuestión racial, y eso en España desde luego que no lo es. De hecho, ni siquiera fue, pero a lo mejor me puede corregir, pero yo creo que ni siquiera fue una cuestión racial, por ejemplo, la expulsión de los judíos decretada por los Reyes Católicos, sino una cuestión de fe. O sea, si te conviertes, te quedas, si te conviertes de verdad, y si no te vas. O sea, es una cuestión de homogenización religiosa que luego nos ahorró las guerras de religión que efectivamente hubo en el norte de Europa, y no una cuestión racial. De hecho, la Iglesia Católica desde el principio se opone a ese darwinismo extraño y a los esclavos, etc. Y entonces, descartar la cuestión racial, o sea, es verdad que entre Fresneda y Pedro han agotado un poco el tema, o sea, tengo poco que decir ya. Pero, claro, no hay voluntad de integración. O sea, me parece bien esa distinción, ¿no?, entre la gente que efectivamente suelen ser hispanoamericanos los que sí tienen voluntad de integrarse y los que componen esos matrimonios o del este. mixtos, o del este también, y los chinos, que hacen sus moviditas entre ellos, pero no molestan. Pero que no crean una cultura paralela, ni guetos, ni... Los chinos molan, tío. Pero es que cuando hay culturas o confesiones manifiestamente incompatibles con la nuestra. Y entonces ni siquiera es que pueda haber una voluntad de integración, o sea, no puede haber una voluntad de integración, no la hay, pero es que tampoco puede haberla. Porque sería renunciar a su forma de ver el mundo, a su cosmovisión entera. Sería acatar la nuestra que se opone frontalmente a la suya. Entonces, yo creo que eso que dices es muy importante. Ese es parte del problema. Alusiones de lo... Sí. Vamos a ver, el propio Fresneda decía antes que la condición de ilegal es muy importante matizarla y tal. Yo no creo que tanto. Precisamente en Francia no son ilegales. El problema no lo producen los ilegales. Son varias generaciones que están ahí. Entonces no tienen tanto que ver con... Que también, por supuesto, la entrada a un país por vía ilegal, y cuando ese país no puede institucionalmente soportar esa entrada, pues hombre, es un problema, no cabe duda. Pero el tema del choque cultural, vamos a hablar en estos términos, claro, ahí es muy matizable todo esto, ¿no? Porque en España hay 2 millones de musulmanes más o menos que se sepa, ¿no? Lo cual es una cifra bastante importante, ¿no? Y, por otro lado, en el caso de Francia, la cifra es mayor aún, pero son de varias generaciones. En el caso de España, vienen de aluvión. Aquí en España eran acogidos por varias instituciones, esos musulmanes. Muchos de ellos fueron conversos, es decir, españoles que se convirtieron, nacidos cristianos, mejor dicho, bautizados, que se convierten al Islam, un número bastante considerable tras el 11S, curiosamente. Y entonces, claro, eso de la cultura, ¿qué es?
que es como para integrarse, porque aquí hay españoles que tampoco se quieren integrar en la sociedad política española. Lo iba a decir también. Entonces, quiero decir que, por ejemplo, ir al País Vasco significa integrarse en su cultura, también la vasca, que es levantar piedras. Quiero decir que entre los propios cristianos, quiero decir que esto de la cultura es un concepto suficientemente oscuro y confuso como para saber, como para poder tratar de saber qué significa integración. Y aquí, sin embargo, desde el punto de vista político es algo bastante más claro. Bastante más claro. Es decir, en el caso del el Islam, digamos, claro, un islamismo, si es islamista, tiene un componente también, un giro de tuerca sobre España importante, que es toda la ideología de reclamación de esto como su patrimonio, su patrimonialización de España como al-Ándalus y tal. Entonces, aquí hay cierta integración con determinados movimientos ideológicos, aunque no de carácter político, que esto es importante. No existe un partido islámico en España que tenga suficiente fuerza. Bueno, estuvo a punto, Pedro, acuérdate que el de Melilla se quedó a una... Y aquel partido de decenas de votos, que se formó en Andalucía y tal Renacimiento llamado, y lo que fue pues el intento por parte de Blas Infante y todo esto, que quedó en nada, ¿no? Pero bueno, quedó como patria de la patria, eso sí, en el Estatuto de Andalucía, ¿no? Es un musulmán patria de la patria andaluza, que tiene su aquel, ¿no? Es curioso ver al presidente del PP ofrecerle flores cada ofrecerle flores y tal. Y es musulmán, pues se había convertido. Bueno, la cuestión a lo que voy es que eso de integrarse en la cultura es un concepto muy oscuro, muy oscuro. Yo creo que lo que es más claro es el Código Penal. Aquí tienes un Código Penal. Entonces, y el Código Penal y el Código Civil. Y precisamente lo que no permite, lo que no podemos permitir desde el punto de vista político, sociopolítico en España, político, como desde el punto de vista de la posición ideológico-política, es que la confesionalidad tenga una lectura política, tenga una influencia política, digamos, suponga unos derechos políticos, la confesionalidad. Sí, pero Pedro, yo ahí le veo algunas cosas que dices, ¿no? En primer lugar, yo estoy completamente de acuerdo que ni siquiera la confesionalidad es un rasgo de integración, porque de hecho España, como bien habéis subrayado, ha sido hogar de musulmanes que han tenido una voluntad de integración magnífica. No en balde, España jugaba un papel clave diplomáticamente hablando en el mundo árabe. Estamos hablando de las relaciones con Irán antes de la Revolución Islámica, con Siria, con el anterior dictador. No en balde, bueno, España tuvo su papel en los acuerdos de Oslo, que por cierto vienen precedidos por la Cumbre de Madrid. Con Nasser en Egipto. Efectivamente. Entonces, claro que España tiene una relación histórica cordial y amable con muchos musulmanes. El problema es que hay determinada interpretación del Islam salafista, patrocinada, por cierto, por algunos de los países que se dicen más aliados nuestros de Occidente, ¿no? Que se ha ido metiendo poco a poco a través de nuestras mezquitas, a través de centros de orientación social de este tipo de inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Es ahí donde está el problema. O sea, yo ni siquiera voy a la confesión, sino a la interpretación de la confesión, ¿no? Ahora bien, voluntad de integración, yo no creo solo que se quede en el Código Penal, ¿eh? Yo no lo creo. O sea, cuando tú... No puedes hacer más. Yo no quiero que Dani me acuse de cosmopaleto, pero si uno va a Estados Unidos un 4 de julio, ve a gente con las barras y estrellas de todas las religiones, de toda la procedencia étnica, participan en algo común, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver a personas con procedencia foránea, con una falla, en una peña de las fiestas de los pueblos, participando en una orquesta en Galicia. No sé cómo decirte, eso es la integración más allá del Código Penal. Es decir, yo creo que hay gente que no se integra nada en España y cumple el Código Penal. Un señor que ha venido y compra un piso de 400 metros cuadrados en Serrano para tener una visa y que pasa aquí 200 días al año, ¿se ha integrado? No se ha integrado. Yo aludo a esa voluntad de integrarse. Y creo que hay una interpretación del Islam que es incompatible con esa integración y que lo muestran creando barrios separados. Pero es que es incompatible hasta con el Código Civil y el Código Penal. Por supuesto. Por supuesto. De eso estamos hablando. Pero estoy hablando de algo más. La convivium y la connubium, ¿no? Diríamos como elementos de integración. Convivium, comer juntos, y el connubium, acostarse juntos. Sí. La convivium no puedes. En la propia convivium hay componentes que no puedes exigir, desde el punto de vista político no puedes exigir que un tío coma jamón. Claro.
No puede, ni que beba vino, no lo puedes exigir, Bueno, políticamente hablando. ¿Qué lo puedes exigir? Que cumpla las leyes. Y que no se case con tres. Y que no que se case. En Marruecos está prohibido el matrimonio mixto. O sea, tú no te puedes, te multan si un musulmán se casa con una cristiana o viceversa. Está multado. Ni siquiera está reconocido el matrimonio que no sea musulmán. Incluso en Marruecos, que está ahí al lado, a 14 kilómetros, en Marruecos, si ejerces el proselitismo cristiano hacia un musulmán, te multan. Son Marruecos. A nosotros no podemos tener eso como modelo de funcionamiento. Es decir, aquí tienes la administración política, y lo que no puede ser es tener una población que esté soliviantada porque el resto, pues, por ejemplo, yo que sé, los musulmanes islamistas, pues quieran ejercer su, digamos, proselitismo a base de forzar a través del terror, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que no puedes permitir. Claro, al final te convertirías en como ellos. El salafismo, claro. el pensar, por ejemplo, promover la idea de que esto es suyo, pues eso, condenarlo y sancionarlo con el Código Penal. Es decir, que no puedan amenazar a la población española con la necesidad de que esto vuelva a regrese a ser al-Ándalus. Que no se puede decir sencillamente que esté sancionado. Pedro, pero ¿se podría exigir, por ejemplo, a la clase política que impida que, digamos, los musulmanes que vienen a España no exijan, por ejemplo, los comedores escolares que sus hijos no coman jamón o no? Claro, y luego, clave. Oye, la vestimenta. Tampoco pueden exigirlo. Y la vestimenta. El problema es que lo exigen y en muchos comedores se lo dan. Y entonces, como empate, no puedes exigir. Tú no puedes exigirle tampoco, pues, por ejemplo, lo crucifico en las clases. No, yo ahí soy muy francés en este asunto. Ahí en otras cosas. En otras cosas también, cada vez. Vamos a tener una tertulia movida, don Pedro. Pero me ha surgido la pregunta. Me parece que el laicismo es la única solución clara. Pero entonces aquí volvéis a lo que estaba diciendo Dani, porque estoy diciendo, yo estando de acuerdo más con la postura de Pedro en este caso que no contigo, Fresh, es cierto que dices, vale, tú no puedes obligar, ¿no? Y tienes el Código Penal, tienes el Código Civil, tienes el Código Penal, vale. Pero habla Javi del tema de la comida y la vestimenta, ¿qué? Claro, o sea, imagínate que tú dices, no, nosotros... Tú no puedes cubrirte. Ya, pero si tú dices... Pero una cosa, si tú dices en el Código Penal lo prohíbes y el Código Civil dice, no, mira, oye, que está prohibido usar, ya no te digo el burka. Digo, el hijab, el pañuelito. Para que nos entendamos. Entonces, claro, es lo que dice Dani, cómo esa gente va a poder, o sea, a fin de cuentas, para esa adaptación que reclamaba Fresneda, tendría que renunciar a su verdadera, digamos, esencia. Claro, es que adaptarse momento. El burka no tienes por qué prohibirlo. Es decir, tú puedes, a la hora de... Pero ya por cuestiones de seguridad, ya no DNI, por otra ejemplo, cosa. hacerte la foto del DNI, pues efectivamente... todos los hábitos que impidan el reconocimiento de esa persona, pues exiges, pues, la policía, los servicios, tal, exiges quitártelo, porque si no, no te pueden reconocer. Entonces, pero eso sigue siendo un criterio no, digamos, cultural, sino un criterio administrativo. O sea, yo creo que lo único que le puedes oponer es la administración de un Estado. La administración de un Estado que está separado absolutamente del poder eclesiástico, por así decir, del poder espiritual. Es decir, separar absolutamente el poder civil y el poder eclesiástico y presentarle a esta gente de esto es el poder civil. A mí, que si todos los hábitos culturales que tú tengas, me parece muy bien. Los tolero hasta el punto que entren en conflicto con el poder civil. Si el poder civil no es capaz de asumir esto porque es imposible, por ejemplo, pues eso, un hábito que impida el reconocimiento personal y por lo tanto la identificación, un caso policial, un caso judicial, lo que sea, pues te lo tienes que quitar. Te pongas por muy cultural y por mucho significado cultural que tenga para ti. Entonces, igual que en las escuelas. Es decir, a mí me parece una mala estrategia. De hecho, está ocurriendo, ¿no? En las escuelas de Mallorca, por ejemplo, pues hay un plantel de gentes formadas en el Islam para entrar en la escuela pública. Y dice, no, que tienes que retirar a toda la religión, la educación religiosa fuera de la escuela. No estoy nada en España hay instituciones. Hay instituciones. A ver, yo creo que en la calle hay instituciones a las que puede ir el cristiano, está la iglesia. Claro, pero eso presupone... A ver, Dani y luego Fresneda, y os voy a cambiar el tercio totalmente porque vamos a hablar de vuestras explicaciones yo creo que son que no son contradictorias, vaya. O sea, Pedro estaba
o sea, discutís en una parte, pero Pedro estaba aludiendo a la parte, vamos a llamarla más materialista, práctica, Logística, etcétera. Sí, y tú simplemente estabas pidiendo ese extra que a lo mejor a él le parece idealista o lo que fuera, pero creo que son explicaciones complementarias. Pero respecto a lo de separar la religión de todo lo demás, es verdad que obviamente el cristiano puede ir a misa los domingos, pero eso se sustenta en la premisa de que la fe puede estar separada de todo lo demás. Y el Islam es precisamente la prueba de que no. O sea, los cristianos nos hemos tragado el cuento moderno y protestante. Sabías que iba a salir esta palabra en la tertulia en algún momento. Nos hemos tragado el cuento moderno y protestante de que puede existir de facto una escisión entre nuestra fe y todo lo demás. De manera que hay gente que es liberal en lo económico, pero católica los domingos. Y luego es en política no sé cuántos, pero sigue siendo católica. Entonces, no hay una... Se trata de pensar al ser humano como compartimentos estancos, ¿no? Y entonces pues la fe es solamente una cosa más de esas, ¿no? Y entonces se acaba presentando como si fuese pues como si fuese el yoga. Porque si hay verdadera fe, y el Islam, los islamistas, si de algo son pruebas de esto, esa fe permea tu visión de ver el mundo. Es evidente. O sea, claro. cambia Sí, tu visión de ver el mundo. puedes excluirla. Uno no puede. O sea, cuando Hobbes en el Leviatán escinde, que lo conoces tú mejor que yo, cuando dice que y cuando dice que el soberano compete al soberano reconocer los milagros. Ahora bien, cada uno que se crea lo que quiera en su foro interno, ¿no? O sea, el milagro estará reconocido si quiere el soberano y cada uno en su foro interno que haga lo que quiera. Hombre, esa escisión entre comportarme como si el milagro pasa y luego no creérmelo, ¿no? Esa escisión entre lo interno y lo externo. Bueno, Fresneda y ya cambiamos de tercio. Cosas rápidas antes del cambio de tercio. Yo creo... Viniendo arriba. El del tiempo limitado es una tragedia. Yo creo que el tema religioso es justo todo lo contrario, Pedro, porque si alguien se quiere integrar de verdad en España, no puede entender España sin la religión católica. Es imposible. Pero ni siquiera el Museo del Prado, no te digo España. Pero ni Museo del Prado. O sea, nada. No entiendes nada. Nada, no entiendes nada. La institucionalización de la religión. Y otra cosa es la confesionalidad. Entonces tú me dices, la doctrina, que es muy diferente. Entonces tú me dices, no, como hay problemas, pues dejamos todas las religiones fuera. Esto es como si en una discoteca entramos 100.000, hay uno liándola y dicen, oye, se acabó el DJ. No, pues echa ese tío. Claro. O sea, no nos metas a todos en el mismo saco porque aquí no están creando problemas ninguna de las otras religiones. Segunda cuestión. Yo voy más allá de los códigos y las leyes. Un momentito. Acá acabe Fresneda, Pedro, y ahora replica. Porque creo que además hay un déficit de nuestra parte. Y para no volvernos locos y más con el tiempo que tenemos, os pongo un ejemplo. Los españoles, ¿vale? Nosotros mismos vamos a una ciudad tan preciosa como Córdoba y la gente dice, joder, me ha encantado la mezquita. Y digo, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? Pero si ahí hace 500 años hay una catedral. O sea, no decimos la mezquita, la basílica visigoda y la catedral. No vamos a Estambul a ver la catedral de Santa Sofía. No vamos a Nueva Inglaterra, vamos a Massachusetts. Entonces, nosotros mismos, que eso es lo que yo estoy reclamando, debemos poner algo más que leyes para decir, bueno, esto es lo que tú aceptas al venir a vivir aquí. Y entre otras cosas, que en Córdoba hay una catedral. Oye, sigo diciendo Constantinopla, no Estambul, ¿eh? Pero español es una categoría política. Ciudadano español. Bueno, no es una categoría religiosa. Y cultural también. Ni cultural, pero ahí está. Otra vez volvemos a lo mismo. Sí, sí. Es decir, resulta que en el País Vasco hay que levantar piedras en la categoría cultural. No, pero vamos a ver. Ahora mismo tú traes a mí... Es una categoría política. Perdón. Y hay 2 millones musulmanes y 1 millón de ellos son españoles, como tú y como yo, y son musulmanes. Bien. Entonces, porque la categoría de español es una categoría política, no religiosa. Igual que el resto en cuanto que son ciudadanos. Por ejemplo, Irán se llama República Islámica de Irán. Nosotros no nos llamamos Reino Católico de España oficialmente. No. Ojalá. Arabia Saudita se llama Arabia Saudita. Nosotros no nos llamamos Reino Borbónico de España. Llamamos España. Y eso implica que el propio cristianismo es reino de España. Y el propio cristianismo distingue el poder civil del poder eclesiástico. No es que los mezcle. En Islam ni siquiera no es que estén mezclados, que son el mismo. No hay una separación y después una unión, sino que son el mismo. Entonces, eso es muy importante para esto que estás diciendo. Es decir, desde el punto de vista la separación, la disociación de, por ejemplo, la educación pública de la religión, yo creo que es fundamental. No ya desde el punto de vista inrecto, digamos, teórico, que también me parece importante separarlos, sino desde el punto de vista táctico, de cara al Islam.
tú si no frenas al cristianismo, no tienes argumentos para frenar al Islam. Sí, sin duda. No Que el los tienes. cristianismo no pone en peligro la convivencia. No, pero el Islam en principio tampoco. Y que todo el Código Civil y el Código ¿Cómo que Penal no? se vertebra precisamente en crear un país. Vamos a ver. Si tú Acaba tienes, Pedro, si tú Fresneda tienes replica y Dani a puntilla y me cambio ya el tema. una ley de libertad religiosa en España. Sí. Es que Y entonces, esa ley de libertad religiosa permite que en las escuelas se explique la religión que sea. La religión que sea. Hay 3 religiones reconocidas como de notorio arraigo aparte del catolicismo, que son judaísmo, el islam y el evangelismo o la ortodoxia. 4. Entonces, no tienes argumentos para impedir, si hay una población suficientemente amplia, por ejemplo en Ceuta y Melilla, de religión islámica, que la escuela la administre, la permita en la escuela. No tienes argumentos si dejas pasar el catolicismo. Siempre y cuando... comprando la teoría que dice Fernanda, eso es verdad que lo que dice Pedro, comprando la teoría que dices tú, entonces si el porcentaje mayoritario fuese ese, entonces harías lo mismo que hacen ellos y no podías por un momento que Fresneda replique tú y cambio. Pedro ya está. Lo del peligro... Tiempo. Rápidamente, siempre y cuando eso no ponga en peligro los cimientos de la convivencia. Estamos hablando que no hay un problema y vamos, yo he sido claro antes, con la religión, sino con una interpretación de la religión. Entonces, cuando los padres te piden, yo quiero enseñar el Islam en la escuela, habrá que ver qué Islam enseñan en la escuela. De la misma manera que nadie en su sano juicio metería un sacerdote anteconciliar ultramontano que diga que tal. Eso no lo puedes decir tampoco. No, vamos a ver. Dani, apuntilla y vamos con Milei, que quiero saber vuestra opinión sobre Milei. Yo solo quiero... Sí, eso va a ser divertido. Yo solo quiero decir que yendo al terreno de lo práctico, Pedro, que es lo que tú has dicho, la educación laica se ha aplicado en Francia y están como están. Esa es la realidad de la práctica de la educación laica. Francia se empeñó y están como están. Y no la última cosa es verdad. Cosas. Sí, total. Pero bueno, que en el ámbito práctico eso es la educación. O sea, no eso es la educación laica, pero la educación laica ha sido parte del proceso. Y rápidamente es verdad que la separación entre poder eclesiástico y poder terrenal la hace el cristianismo, lo hace Cristo, lo hace San Agustín en la Ciudad de Dios, pero eso no quiere decir que sean compartimentos estancos y mucho menos que la fe no deba permear todas las visiones o sea, la visión de todo el resto de cosas, ¿no? Pero bueno, que tampoco quiero... No, muy interesante, es que daría para mucho. Y lo que vamos a hacer, Javi, que tenemos, vamos a poner el vídeo ese de Milei, porque además tenemos elecciones, es que tenemos elecciones en nuestro país hermano Argentina. El domingo, ¿no? Bueno, veremos si se tienen que... Primera vuelta. Es primera vuelta, veremos si tiene que ir a segunda vuelta. Milei dice Y que hemos pensado en la hacerlo. gana, ¿no? Sí, bueno. Eso dice. Vamos a escucharlo, sí, vamos a ver el vídeo. Primero vamos a escuchar a Milei en ese cierre de campaña y luego no podemos despedir esta tertulia sin escuchar un cántico que desde que yo lo he escuchado ya lo tengo metido en la cabeza. Primero vamos a escuchar a Milei. Quiero decirles, vayamos a las urnas, vayamos a votar. No se queden en sus casas, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón, porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! A lo mejor tiene ahora, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muchas gracias! Bueno, concluía como vemos este meeting y ahora sí vamos a escuchar el cántico que hizo durante este meeting, que como vemos, pues a Milei le da todo igual. O sea, la cordura política habitual a la que estamos acostumbrados, Milei se la pasa por donde todos conocemos. Héctor, por favor, el cántico. Que el domingo cueste lo que cueste, el muy domingo futbolero, tenemos que ganar. Primera vuelta a la puta que los parió. Primera vuelta, puta que los parió. Primera vuelta a la puta que los parió. Primera vuelta a la puta que los parió. Bueno, ya nos hemos quedado con el concepto. Dani está muy serio. Dani está muy serio. ¿Le ponéis pitidos a esto? No, la verdad es que no, pero si el vídeo ese de Milei... Me recuerda a los Lutiers imitando a un político y tal. Los Lutiers. Me suscita mucha repugnancia este hombre. ¿A ti no te gusta Milei? Parte del éxito es precisamente lo que tú decías, de que parece un partido de fútbol, sí. Es que los argentinos, yo no sé si has visto cómo viven los partidos de fútbol, pero parte del éxito de Milei es ese. Bueno, pero... A mí me hace una gracia. Has hecho unas bueno, claro, declaraciones. he dicho parte, no he dicho todo, no lo explica todo, ¿eh? A mí me hace una gracia. A ver, un momento, vosotros ahora que venís con las elecciones, tú dices que Milei te repugna. Entonces, Tío, ¿pero qué prefieres, que siga el kirchnerismo?
A mí me gusta, ¿eh? Vamos a ver, Milei... Me hace gracia, hombre, reconozco que no me gustaría que fuese mi presidente del gobierno, o sea, pediría que fuese otra cosa, pero entiendo que la situación en la que está Argentina es una situación límite, pero el límite es límite económica, social. Al final esto es producto de Argentina, Milei. O sea, a ver en qué queda, si gana. A ver en qué queda eso es otra. Lo que hace si gana, a ver, porque de lo que dice en un país como Argentina, que están como están, a ver. Y luego es que me genera repulsión un tipo al que, por cierto, la derecha española le baila mucho el agua, pero un tipo que me parece primero un payaso, porque Trump podía ser del estilo, pero era una cosa seria, y Trump hizo cosas serias. Pero un momento, espera un momento. Trump hizo cosas serias, fue el presidente de la paz, de hecho. Es un pacifista. Y sí. De verdad, lo digo en serio. No lo digo de coña, lo digo de verdad, y eso es verdad. De hecho, hoy en la Sexta, fíjate, hoy en la Sexta le echaban la culpa de echar leña al fuego del conflicto Israel-Palestina, que digo, pero si ha sido el que más lo ha pacificado. Sí, pero, ¿cómo puede ser que tengáis la poca vergüenza? Bueno, él. Y eso, que un tipo que niega la justicia social y que dice que tiene todo el día la palabra libertad en la boca, me genera repulsión. Yo le preguntaría que libertad para qué. Habría que cambiarlo. No, pero yo le preguntaría que libertad para qué. Esa es mi pregunta. La pregunta que yo le haría a Milei libertad es para libertad qué, para qué. Porque esa noción de libertad tan infantil me repugna. Y hacer vertebrar una campaña política, bueno, una campaña lo entiendo, pero vertebrar un mensaje político y un contenido político en ese concepto de libertad tan infantil y tan vacío, pues no me gusta. Pero bueno, que ya está, que no tengo tanto que decir de Milei yo, ¿eh? Bueno, yo he de decir que no soy objetivo, que hay rendido a este personaje con 2 vídeos, uno con la motosierra y otro con una pizarra con los principales ministerios, y va, fuera! Me enamoré, pero he de decir que tiene cosas preocupantes. O sea, no sé si es el candidato perfecto. Ahora me suscita... Pero, coño. Sí, lo de los perros y tal a mí me tiene un poco. ¿De los perros? Sí, bueno, ya sabes que para él tiene 2 personas en la vida, su hermana y Conan, que era su perro murió, se quedó totalmente abatido y clonó con el material genético del perro a más perritos, y tiene 4 perritos hijos de Conan. ¿Ah, sí? Sí. Mete Conan, Milei y te lo cuenta. Buen liberal. En cualquier caso, no me hace gracia que la gente diga qué barbaridad, qué personaje en la política argentina, en la política de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner, del señor que se fue en un helicóptero. Te quiero decir, con todo el respeto a nuestros hermanos argentinos, a los que profeso una admiración brutal, o sea, me encanta Argentina, pero ¿seriedad de qué? ¿No? Entonces, evidentemente, Milei en su política, evidentemente Milei es un producto de eso, ¿no? En segundo lugar, viven un momento extremo y ante momentos extremos son medidas desesperadas y medidas extraordinarias. El que piense que aplicando medidas ordinarias se va a resolver una situación extraordinaria, pues no tiene ni idea. ¿Que Milei propone porque se encuentra en una situación extraordinaria o por ideología? Yo creo que Milei es inexplicable, como muchos otros fenómenos que han salido de los extremos, sin una situación extrema. Total. Vale, eso estamos de acuerdo, pero ¿tú crees que Milei, cuando elabora su programa político, lo hace porque se ve en una situación extrema o porque de verdad lo que le lleva a esa elaboración es una ideología concreta? No, él tiene una ideología que en un momento determinado estaba arrumbada y la situación la ha puesto en el centro de la mesa. En Ecuador acaba de ganar las elecciones un señor que hace 3 meses tenía un 2% de intención de voto, pero la situación de violencia la lleva donde está. Eso es Milei. Bueno, vamos con Pedro y ya despedimos. Bueno, yo creo que Milei es un personaje así un poco histriónico, pero también porque la prosodia y las maneras en Hispanoamérica son muy diferentes. Aquí nos produce un cierto rechazo, por lo menos a mí, no sé. Es un tipo de modos de hablar y de arengar a la gente que aquí no estamos acostumbrados, desde luego. Y después, desde el punto de vista ideológico, pues un patrón determinado que tampoco se sabe si está aplicado a Argentina va a funcionar o no. Quiero decir que eso es un formateo ideológico al que está hecho Milei de una ideología que es el liberalismo, digamos, anarcocapitalista, ¿no? Y con todas las limitaciones que tiene eso, por supuesto. Esto de lo que los impuestos son un robo, como se le ha oído muchas veces decir a Milei. Bueno, es un modo de abordar la problemática de un país completamente disparatado,
porque los impuestos son un robo, con eso no vas a ningún sitio, porque no lo son, porque no es real. Para otro debate. No, pero espera, que acabe Pedro y ya os emplazo para la semana que viene para debatir esto. El anarcocapitalismo es un modo completamente deformado de analizar la arquitectura de un Estado. Solo una cosa rapidísima. No hay más cosas. El liberalismo se aplicó y Argentina era la primera potencia del Vale, mundo. pero eso, mira, si queréis, la semana que viene, Pedro, tú estás aquí el jueves que viene, ¿puedes venir? Sí. Vale, pues mira, ya cerramos. Jueves que viene esta mesa debate sobre Milei, que además... Y mencionamos a Laporta. Y mencionamos a Laporta. El imputado. El imputado Laporta. Todos los líderes del catalanismo acaban imputados. Bueno, que tenemos que decidir. Y yo sí que quiero recomendar, antes de despedir, los discursos de Luis Carlos Galán, político colombiano, son maravillosos. Espectacular. Eso es una maravilla. Pero bueno, no tenemos más tiempo. Quedáis emplazados para estas duras declaraciones del ala izquierda. Duras declaraciones. Para abordar todo lo que ha sido este debate, que hemos tocado muchos temas. Así que nada, mil gracias, Pedro. Mil gracias, Dani. Mil gracias, Fresneda. Un placer. Y Javi, te iba a decir mañana, pero no. No, hasta el lunes. Nos vemos el lunes, sí. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y quedan convocados para el lunes a las 9 de la noche aquí, en Big One. Gracias por estar ahí.